Espero que estemos concentrados especialmente en esta etapa en la que estamos entrando. Luis Henry daba un tirón de orejas no hace mucho. Y no sé si esos tirones de oreja con razón o sin razón, porque quizás a veces se espera de nosotros cosas que no estamos en condiciones de dar. Y obvio, dentro del número de los que estamos, seguramente se van a dar las dos cosas, que algunos están en condiciones de dar y no dan. Estoy hablando desde lo espiritual, cuando él pedía esa sintonía, esa identificación con lo que se estaba viviendo o lo que se quiere que se viva. Y a veces estamos en condiciones de responderle a Dios y no le respondemos, porque prima la voluntad. Pero otras veces no estamos en condiciones. Y especialmente cuando lo que se nos está demandando es a un nivel espiritual. Si no lo tenemos, ¿de dónde lo vamos a dar? ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, solo tú sabes cuál es tu condición, cuál es tu realidad. Y más allá de conocer cuál es tu realidad, quizás algo más importante, ¿qué anhelas de Dios? ¿Qué anhelas en esta vida cristiana? Y eso quizás en este momento que sea lo más importante. ¿Qué anhelas? Y desde eso que anhelas, obvio, colocarte en línea para que Dios haga lo que tiene que hacer, mientras tú haces también tu parte. Y estamos en este proceso a ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres desde esa espiritualidad de Dios a través del Espíritu Santo. Y quiero que en ese contexto tomemos como base bíblica allí en 1 Corintios, partimos de 1 Corintios, y allí en 1 Corintios capítulo 4, unos cuantos versos, y comenzar en esta mañana, más allá de la introducción que ya hicimos, como alguien decía, la larga introducción, que podamos comenzar a mirar, a hacer alguna caracterización de estos tres tipos de hombres que nos menciona el apóstol Pablo allí en 1 Corintios. Y allí en el capítulo 4, los versos 14, capítulo 4, verso 14 de 1 Corintios. Y como buenos estudiantes es bueno no solo mirar pedacitos, sino mirar todo el engranaje donde está el texto para captar el sentido, el significado, qué es lo que se quiere decir. Y allí en 1 Corintios 4, 14 al 20 dice, está escribiendo el apóstol Pablo, no os escribo esto para avergonzaros,
sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, el ayo era el tutor del muchacho antes de llegar a su mayoría de edad. Y dice el apóstol, porque aunque tengáis 10.000 ayos, 10.000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. Ojo con esto. Conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuidado, no vayas a pisotear las palabras, porque nunca llegarás a encarnar el poder de Dios si no tienes la letra. Cuidado con ello. Porque a veces nos vamos a los extremos, pero cuando pensamos en el reino de Dios, yo defino el reino de Dios como el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios, no solo decretos, sino acciones. Y en ese contexto, el apóstol Pablo tiene toda la razón, porque si las palabras que predicamos, por muy hermosas que sean, por mucho contenido que contengan, si no se hacen realidad, ¿en qué se quedaron? Solo palabras, palabras, palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Y desde el contexto también aterricémoslo bien, porque seguramente desde lo que el apóstol Pablo está diciendo, ahí en la iglesia en Corinto, algunos se habían envanecido, quizás porque tenían un conocimiento o porque tenían la capacidad de hablar, de manejar una audiencia, y Pablo sencillamente está diciendo, cuando vaya, voy a ver y voy a corroborar realmente qué es lo que hay en estas personas. Si es solo bla, 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 si es solo charlatanería, o si realmente Dios está en ellos, si Dios los está respaldando a ellos. Y otra vez, necesitamos las palabras, necesitamos el conocimiento, pero entendemos que desde una vida práctica y desde una vida cristiana práctica, no es solo decir y decir. El elemento determinante en última instancia es que aquello que decimos se materialice, se haga realidad. Vamos entonces a, dentro de este proceso de pasar de hombres naturales a hombres espirituales, naturales y aún carnales a hombres espirituales.
quiero que pensemos directamente, específicamente en este momento, en algunos distintivos, y diría distintivos sobresalientes del hombre natural. Recuerden que hemos mirado 3 tipos de hombres o manifestaciones del hombre ahí en 1 Corintios. Uno es el hombre natural, otro es el hombre carnal y el otro es el hombre espiritual. Y en ese sentido, tenemos que entender cada uno de nosotros en dónde estamos. Si queremos dar ese salto a esos hombres espirituales a través de los cuales el poder de Dios se manifieste, el poder de Dios se evidencie. Ahora, ¿quién es ese hombre natural? Podríamos decir que ese hombre natural, el término griego que se usa para describir a ese hombre natural, al menos en el tiempo del apóstol, ese término se traduce como animal sensual natural. Cuando se habla de sensual, está apuntando a los sentidos, no necesariamente a un área en particular, pero sí un hombre que vive desde sus sentidos humanos naturales, especialmente desde lo que ve, desde lo que piensa. Y como hombre natural, obvio que no tiene una mente renovada, y al no tener una mente renovada, pues su pensamiento va a estar muy limitado, otra vez, a lo que ve y a lo que sabe. Pero no va a estar quizás abierto en condiciones de recibir una revelación del Espíritu Santo, que es el elemento también central aquí en 1 Corintios. Ese hombre natural, podemos decir también que es un hombre no regenerado, un hombre no salvo, un hombre que está muerto a las cosas de Dios, un hombre que es materialista y que vive solo de lo que sus ojos naturales ven. Ese, en términos generales, podría ser el hombre natural. Y ya cada uno de nosotros, desde las capacidades, las facultades, los recursos, las posibilidades que tengamos, pues hemos de profundizar, de seguir profundizando en esto, desde estas características del hombre natural. Hago un paréntesis desde esta realidad del hombre netamente natural, para decir también que muchas veces nosotros, cuando somos cristianos, pensamos y actuamos en algunas áreas de la vida, pensamos y actuamos como el hombre natural, a veces desde no poder discernir, entender algunas cosas en la palabra, las enmarcamos dentro de lo que nuestra mente es capaz de percibir, de entender. Y a veces lo que no podemos entender, hasta tenemos la tendencia a rechazarlo, a decir yo no creo en esto. Y en su momento vamos a mirar algunos cuadros bíblicos y desde la experiencia, desde el día a día, mirar quizás algunos aspectos en los que a veces tropezamos como cristianos, ya sea porque nuestro nivel espiritual y de comprensión de la palabra, de entendimiento de la palabra,
no nos da para más, pero tendemos a rechazarlo. Y aquí hago una advertencia. Tengamos cuidado cuando leemos la Biblia. Tengamos cuidado cuando leemos la Biblia y tengamos cuidado en aquellas cosas que no entendemos, no ser tan ligeros a decir quizás yo no creo esto o yo no acepto esto. Tengamos cuidado, porque podríamos fallar y contristar al Espíritu Santo. Quiero mencionar solo tres características de ese hombre natural. Número uno, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las comprende. ¿Y por qué no las comprende? Porque las cosas espirituales se han de discernir ¿de qué manera? Espiritualmente. Y ese discernirlas espiritualmente desde una base. Dios. Dios que es espíritu. Pero no solo Dios que es espíritu, sino Dios que es todopoderoso. Que es allí donde más tropezamos. En el poder de Dios. En cómo hace Dios las cosas. En eso sí que tropezamos. Entonces, entender que Dios es espíritu, que es espíritu perfecto y que como dice la palabra, para Dios no hay ¿qué? Nada imposible. Y aun cuando yo no entienda cómo Dios hizo lo que hizo, yo debo ser cuidadoso. Y si la fe no me da para creer lo que dice el texto bíblico, debo tener cuidado y no ser ligero. Y quizás decir a la carrera, yo no creo en eso. Más allá de que, obvio, si no crees, pues, alguien dirá, esto es realidad. Pero el no creer lo que Dios dice o lo que Dios ha hecho, ya nos genera un problema, porque indirectamente, si no aún desde lo directo, estaríamos diciendo la Biblia es mentira o Dios está mintiendo. Cuidado cuando somos muy listos mentalmente, pero desde lo natural. Y como decíamos en la sesión del martes, cuando queremos interpretar la Biblia desde una perspectiva muy racionalista, muy humana, lo que la mente puede comprender, lo que la mente puede aceptar. Es allí donde el mundo tropieza. Su concepción materialista, racionalista, y se olvidan del elemento espiritual. Elemento espiritual que no solo se maneja desde este marco cristiano, porque aún personas que no son cristianas, digo yo, son espirituales. Desde una espiritualidad contraria, negativa, decimos bíblicamente, demoníaca, diabólica. Son espirituales. Entonces, tengamos cuidado con esto. He dicho, en primer lugar, el hombre natural no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu. Y en ese sentido, no debemos preocuparnos. Como dice el apóstol ahí en 1 Corintios, para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Y podríamos mirar algunos cuadros en la Escritura. Uno de ellos, el caso Nicodemo, allí en
el Evangelio según Juan, el capítulo 3, los versos 1 al 4. Y seguramente ustedes conocen ese cuadro. Y aunque don Nicodemo era religioso, pero Nicodemo parece que no había nacido ni de nuevo. Y como no había nacido de nuevo, no tenía esa experiencia de ese espíritu vivificado, revivido, por decirlo así, o esa obra del Espíritu Santo en él. Y ahí en Juan capítulo 3, los versos 1 al 4 dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y recuerden que los fariseos eran secta religiosa. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta allí bien, porque al menos está viendo en Jesús unos elementos de Dios, unos elementos fuertes. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí en verso 4, Nicodemo pela el cobre, evidencia su realidad. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Brava, ¿verdad? ¿Qué de su conocimiento espiritual? ¿Qué de su entendimiento de las cosas espirituales? Totalmente despistado. Más allá que la doctrina, la enseñanza del nuevo nacimiento podría ser nueva, aún en ese momento de la historia. Pero lo que Nicodemo está evidenciando sencillamente es una falta de discernimiento, de entendimiento de una realidad espiritual. Lo que sucede en muchos de nosotros cuando queremos ver qué se dio para que sucediese un milagro. Nos olvidamos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que el obrar de Dios es en espíritu. Y a veces queremos encontrar las razones para el milagro desde lo natural, desde lo que la cabeza puede entender y puede comprender. Y ahí tropezamos, y ahí nos estrellamos. Lo he estado resaltando. Cuando usted mire las grandes obras de Dios, no solo quizás más en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Cuando usted mire las grandes obras de Dios, cuidémonos de no tropezar con las estrategias que Dios usó. Porque a veces en el ámbito cristiano tropezamos en la estrategia y creemos que la estrategia fue que hizo la obra. Nuevo Testamento, Jesús quiere sanar a un ciego, hace el lodo, le unta en los ojos y el que era ciego deja de ser ciego y ahora ve. ¿Qué lo sanó? El lodo. Pues si el lodo sana, más allá de que alguien diría era un lodo especial o un lodo ungido, no lo sanó el barro, lo sanó el poder de Dios.
¿Qué querría Jesús lograr en este individuo? ¿Qué quería matar, doblegar Jesús en esta persona al untarle los ojos de lodo? En otra ocasión, escupe para sanar a alguien. ¿Saben qué pasa a ratos? A ratos desde esta realidad humana, desde nuestro orgullo, Dios tiene que utilizar medios que nos bajen un poquito la soberbia. Naamán el sirio va donde el profeta Eliseo para salir de un problema de lepra. Le dice Eliseo, ve y te metes a ese caño que que se llama el Jordán y zambúllete 7 veces. ¿Y qué dice Naamán? Meterme en ese caño y en mi tierra no hay mejores ríos. Y me manda es a meterme al Jordán lleno de lodo. ¿Por qué cree que Dios lo mandó allá? Para bajarle el orgullo. Ojo, como general, como militar. No sé si aquí hay algún militar, pero normalmente los militares son bien orgullosos. Y les gusta la vitrina, y les gusta el público, y las condecoraciones, y las medallas. Y nada más no era la excepción. No era la excepción. Y más el cargo que tenía. Entonces, a veces cuando Dios usa algunas estrategias, lo único que quiere hacer, por un lado, es bajar el orgullo. Además de bajar el orgullo, medir si la persona realmente está dispuesta a hacer lo que sea por lo que está buscando. Entonces, a veces tropezamos en la estrategia y creemos que es la estrategia. Cuando miramos la conquista de Jericó, la estrategia es tonta, boba. Porque yo personalmente he llegado a la conclusión que las estrategias en Dios solo son un punto para medir obediencia o para quebrar orgullo y soberbia. Es como aquella mujer que va a Jesús a pedir un milagro por su hija. Jesús le dice, no es justo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Cuando el término es suavizado, perrillo, perros pequeños, chiquitos, eran perros. Y sencillamente le está diciendo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Pero esta mujer fue tan sagaz, tan sabia. Dice, pero los perrillos comen de las migajas que caen o que dejan caer los hijos de la mesa. Era una mujer de fe y que no se dejó frenar, entre comillas, por ese insulto. Y dice Jesús, no me importa cómo me catalogues, pero una migaja tuya me es suficiente. Cuidado. Cuidado que Dios es experto en quebrar orgullos y soberbias. Porque Dios a los soberbios, altivos, los mira de lejos. Cuidado. Pero más allá de Nicodemo y el caso de Naamán y otros, hay un cuadro ahí en el libro de los Hechos, y es cuando Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa, ahí en Hechos 26, 24 al 29.
Leamos esos versos. Hechos 26, 24 al 29. Y me detengo en este elemento del entendimiento, porque en última instancia nosotros hemos sido influidos por las corrientes filosóficas en esta dirección. Y esa influencia de la famosa era de la razón. Pero cuando nos movemos en este marco espiritual y entendemos quién es Dios, allí hemos de tener cuidado. Y allí en Hechos 26, del 24 al 29, dice la Escritura, diciendo él estas cosas en su defensa. ¿Qué cosas había dicho Pablo? Había hablado de su conversión. Y en su conversión, ese ver a Jesús y oír a Jesús. Entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto, ¿qué? Loco. Pero mire, Pablo le dice, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es lo que nos dicen cuando vamos a evangelizar? Y hablamos de Dios, y hablamos de Cristo, de su poder, de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida. Algunos son diplomáticos y no nos dicen, usted está loco. Usted está loco. Se le corrió el champú. Eso que usted está diciendo, eso no lo cree nadie. Obvio, la mente natural no lo entiende. Porque eso se tiene que discernir es espiritualmente. Y en este caso, cuando Pablo da testimonio de su conversión y lo espectacular que fue esa conversión o ese episodio en la conversión, encontrarse con el mismo Cristo, con el mismo Dios. Y comparte esto ahora y lo que le dice Festo es, las muchas letras se han vuelto loco. Yo también a veces he sido tildado de loco. Porque a veces el que no entiende no se da cuenta que quizás el problema está en él. Y es allí donde debemos tener mucha sabiduría en cosas espirituales. Lo que no entendemos, no seamos tan rápidos a juzgar y a decir, eso es mentira. Eso yo no lo creo. Y estás en tu libertad de creer o de no creer. Pero cuando actuamos así, sencillamente estamos actuando como hombres naturales. Hombres naturales. Porque no entendemos. Porque otra vez las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y si estamos entristeciendo al Espíritu Santo por nuestro racionalismo, por nuestra mente natural y no creer muchas cosas que dice la Escritura, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y no es solo en este aspecto de milagro. Me temo que muchos de nosotros caemos en desobediencia a la palabra y en desobediencia a Dios sencillamente por incredulidad, porque no podemos discernir
estas cosas espiritualmente. Hay áreas que a veces se convierten en un problema para el cristiano y hay cristianos que llevan años y años tropezando en la misma piedra, en el mismo mandamiento, por incredulidad, por racionalistas, por medir las cosas solo desde lo humano y no creerle a Dios. Que aun cuando ven o dicen creer en el poder de Dios en algunas áreas, en otras, para ellos el poder de Dios no funciona. Y normalmente sé que es un problema de corazón. Porque yo debo, si yo creo que Dios es todopoderoso y creo que Él es poderoso para hacer esto, para hacer lo otro, ¿por qué no puedo creer que es poderoso también acá? A ver, compañero de milicia. Ayúdenos a aterrizar todo esto. Yo no creo aquí, no puedo ver en realidad establecido nada. Porque yo, desde mí y con las personas que me permiten compartir, yo siempre les digo es que la fe tiene que ser práctica. Si yo lo creo, yo lo veo. Si la palabra está establecida aquí, si lo que Dios hizo ayer en muchos hombres y mujeres a la luz de la Biblia, yo entiendo que el Dios de ellos es mi Dios. Y para ver esos milagros hechos realidad, y como Jesús dice en la palabra, y eso a mí me ha desafiado, y estoy en pro de eso, lo he visto ustedes también. Jesús dice, mayores cosas yo lo único que puedo hacer de las que hizo. Y yo me creí eso completo. No sé si usted se lo cree. Y cuando Jesús dice eso, eso es en el Espíritu. Sigamos. Estoy terminando y solo voy a mencionar los dos elementos más, pero suficiente ilustración con el primero y más allá que los que voy a mencionar son hijos de ese primer elemento, el no entender. Entonces, el hombre natural no entiende, y como no entiende, en segundo lugar, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. No acepta las cosas que son del Espíritu. Si yo no entiendo, obvio, ¿cómo voy a aceptar? Y en este caso, la no aceptación es hijo de ese no entendimiento. Y en tercer lugar, más allá de que el hombre natural no entiende, no discierne, no percibe las cosas que son del Espíritu y no las acepta, en tercer lugar, el hombre natural no anhela las cosas que son del Espíritu. Y menciono este anhelar porque es algo que va a determinar, es algo que determina en el cristiano el aceptar, el anhelar. Son cosas que determinan el progreso o no progreso en la vida cristiana. Ahí está el texto que hemos citado, texto desafiante. Y más que desafiante, que hemos citado aquí en primera Corintios 4. Porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué?
en poder. Y el que entiende esto, y el que tiene necesidad de esto va a ser como, al menos esa palabra, va a ser como un oasis en medio del desierto. Un oasis en medio de ese desierto de necesidad, ya sea necesidad de salud, necesidad económica, necesidad de que Dios reprenda a sus enemigos, necesidad. Porque esto abre todo un mar de bendiciones, un mar del obrar de Dios. Y lo que nos está diciendo el apóstol allí, más allá del contexto y la realidad, que por cierto, él lo usa como prueba, lo quiere usar como prueba para algunos que en la iglesia en Corinto se creían la nata de la religión cristiana y sencillamente les dice o escribe por carta y dice, bueno, cuando llegue allá, yo los voy a ver, los voy a examinar y me voy a dar cuenta si son solo bla, bla, bla o si en ellos hay poder, en ellos hay respaldo de Dios. Porque el reino de Dios no consiste de palabras, sino de poder. Porque solo cuando el poder de Dios se manifiesta, es que el reino de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el gobierno de Dios se hace patente, se hace real. Mientras el poder de Dios no se manifieste, nos hemos quedado solo en palabra. El reino de Dios no ha llegado, no ha venido, mientras el poder de Dios no se manifieste. Cuidado con esto. Y el cristiano, cada uno de nosotros en esta congregación, que realmente anhele ir a otro nivel en su experiencia con Dios, que Dios nos lleve a otro nivel en esta experiencia eclesial congregacional. Este texto debe ser un lema en cada uno de nosotros. Otra vez, no despreciar las palabras y más las palabras bíblicas, porque como dice Pablo ahí en Corintios, es sabiduría de lo alto, no es sabiduría terrena. Y a veces tendemos a equiparar la sabiduría bíblica con la sabiduría humana. Son dos cosas muy distintas. Y Pablo dice que mucha de esa sabiduría, obvio, le vino por revelación. Y vino por revelación porque en ese entonces todavía no estaba el canon bíblico establecido y todos los libros que tenemos hoy. Y Dios obraba mucho por revelación. Y esa sabiduría le vino por revelación. No es sabiduría humana, no es sabiduría terrena, es sabiduría celestial. Y no cometamos el horror que a veces porque nos hastiamos de letra y letra hasta pisotear la sabiduría de lo alto. Cuidado, es sagrada. Y Dios nos la dio para nuestro provecho. Cuidado con eso. Pero ese verso ahí en capítulo 4, el reino de Dios no consiste de palabras. Y espero que lo entiendan bien. Y no es que no se necesitan las palabras, es que no nos quedemos solo en las palabras, solo diciendo, Dios sana, Dios esto, pero cuando tengo la necesidad no creo ni me meto a buscar que Dios haga lo que la palabra dice que Él es capaz de hacer.
Y si el reino de Dios consiste en poder, ¿cómo estamos nosotros? No solo a nivel individual, sino también a nivel eclesial. Y yo quiero que nosotros nos identifiquemos con esto, que anhelemos que el reino de Dios se manifieste, el gobierno de Dios venga a toda circunstancia, en vidas individuales, en hogares, aún en áreas en la sociedad, pero en especial en la iglesia, que el reino, el gobierno de Dios se manifieste. Y que el Espíritu Santo comience a romper, aún en nosotros, lo que tenga que romper. Y toda guarnición del diablo, todo nido que el enemigo haya creado, ya sea en vida o aún en el ambiente, que cuando haya esa manifestación de poder de parte de Dios y su gobierno se manifieste, su reino venga, su voluntad se haga efectiva, todo lo que es del enemigo sea destruido, sea aniquilado. Y a nivel personal, que allí en esas áreas donde necesita que el reino de Dios venga, que por cierto muchos lo oramos todos los días, pero a veces ni somos conscientes de qué es lo que estamos diciendo. Cuando yo digo, Dios, que venga tu reino a mi vida, es que su gobierno se manifieste en mi vida y es que yo me pueda ajustar a su voluntad. ¿Cómo estás frente a esos tres elementos? El hombre natural no entiende, no comprende. El hombre natural no anhela. Termino con esto. Entiendo a Luis Henry cuando jalaba orejas en el tiempo de alabanza. Y no solo desde el tiempo de alabanza, el ser como insensibles a veces desde algún mover espiritual, sea pequeño, sea grande. Y lo entiendo porque cuando ese río comience a fluir, todos deberíamos anhelar meternos en ese río. Pero el detalle está, si estoy en otra dimensión, si estoy viviendo como natural, ni cuenta me doy de lo que se está moviendo. Hermanos, esto con el Espíritu Santo y con el obrar de Dios es serio. Cuando un individuo experimenta el mover de Dios en su vida y ese respaldo y no cuida ello y lo pierde, ¿qué problema de ahí para arriba? ¿Y qué problema volver a ese nivel? Y a veces, en ese no entender quién es Dios, aún a veces creer que el Espíritu Santo es una cosa, fallamos. Y creemos que cada que llamamos al Espíritu Santo, Él tiene que llegar corriendo porque lo llamamos. Hasta pasando por alto que lo hemos contristado, que nos confió algo y no lo cuidamos y lo pisoteamos y le dimos la espalda. Y este es uno de los peores, de los mayores problemas que tienen muchas iglesias evangélicas, que creen que el Espíritu Santo es una cosa y que al Espíritu Santo se puede manipular cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Y nos hemos olvidado que el Espíritu Santo es Dios.
Y que cuando Dios nos da algo y lo perdemos, no lo cuidamos, no lo administramos bien, normalmente en el momento que somos conscientes y se lo pedimos otra vez, normalmente no lo recibimos. ¿Sabe para qué Dios hace eso? Para que seamos serios, para que aprendamos a respetar, para que aprendamos a cuidar lo que Él da, para que aprendamos a cuidar lo que Él nos da. Como cantábamos de niños, una cancioncita, al menos en mi tierra se cantaba, con Dios no se puede jugar. Y a veces nosotros queremos jugar con Dios. A veces creemos que el Espíritu Santo es una cosa y un juguete, y que apenas lo invocamos, lo pedimos, Él tiene que salir corriendo. Nos olvidamos que Él es Dios y que los que tenemos que correr somos nosotros, que los que tenemos que pellizcarnos somos nosotros. Y como cristianos anhelemos ver el poder de Dios, ver el respaldo de Dios. Que como cristianos no vivamos como hombres naturales, que seamos hombres espirituales, mujeres espirituales. Y que honremos a Dios. Como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y es como si Cristo estuviese aquí presente. Y ustedes saben lo que sucedería en nosotros y a través de nosotros, y más con nosotros, si Cristo se hiciese presente. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo, es la representante de Cristo. Y mientras no encarnemos una vida genuina en el Espíritu, nos vamos a quedar solo en palabras. Solo en palabras. Solo en palabras. Algunos Dios les ha dado dones, aún se ha manifestado desde dones de poder. Y tienen esos dones durmiendo. Se encapricharon con esos dones. Y el día que quieran que fluyan, ese día Dios se las pica. Ese día Dios se las pica y nos enseña a que seamos serios. El día que necesites la manifestación del don, quizás para ti mismo, para un familiar, quizás ese día el don no va a fluir o el Espíritu Santo no va a respaldar mejor. Y ese día vamos a sufrir, porque Dios resiste a los soberbios, a los desobedientes, da gracia a los humildes. Y a veces nos olvidamos de eso. Y a veces nos olvidamos de eso. Que si entendemos la realidad espiritual, que si hemos nacido de nuevo y estamos en esa escuela a hombres y mujeres espirituales, seamos sensibles a la voz de Dios. Busquemos el rostro de Dios con más insistencia y seamos útiles en las manos de Dios, que representemos bien a Cristo a nivel individual y a nivel eclesial. Cierra tus ojos allí donde estás. ¿Y por qué no le pides perdón a Dios? No le pedimos perdón a Dios. Me incluyo en ese paquete. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios? Por haber pensado
como hombres naturales y no como hombres espirituales. Por no haber entendido no haber anhelado mayores bendiciones de parte de Él. Aún como denominación, que creo que nos demoramos mucho en la letra, mucho, y no haber discernido algunas cosas espirituales claves y que sí que las necesitamos hoy. Perdónanos, Dios. Perdóname a mí, oh Dios. Perdóname. Perdona a mis hermanos, perdónanos como congregación. Perdónanos, Dios, por no haber podido discernir, entender, comprender la realidad espiritual de esa experiencia contigo. Perdónanos, Dios, cuando caminamos por tantos años solo dándole vuelta a la doctrina y nos olvidamos que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y nos olvidamos que tú eres Señor y que tú gobiernas y que tu voluntad se debe manifestar en toda circunstancia que no te honra. Que allí donde hay esclavitud al pecado, tú quieres liberar. Que allí donde el enemigo trae enfermedad y aún con intenciones de muerte, tú quieres sanar, tú quieres libertar. Y allí donde el enemigo coloca vendas espirituales para que tu palabra, la luz del evangelio, no resplandezca, tú quieres romper esas vendas, tú quieres romper esos velos. Y allí donde todavía seguimos pensando, viviendo y conduciéndonos como hombres naturales, tú quieres que salgamos de allí y quieres sacarnos de allí y quieres llevarnos a ese nivel de hombres del Espíritu. Y desde esa intimidad contigo, de esa unión contigo en espíritu, traer revelación, manifestar tu voluntad, manifestar tu querer. Y en la medida en que nos movamos en obediencia a ti, tú respaldarás con poder. Oh Espíritu Santo, rompe los velos, quita las vendas, liberta las mentes, quita el embotamiento y despierta en esta mañana. Despiértanos, oh Dios, danos conciencia de lo que tienes para nosotros. ¿A qué nos has llamado? Y en especial como iglesia, esa iglesia que es tu cuerpo. Perdónanos, Dios,
por haber caído en mediocridad, por haber caído en conformismo. Perdónanos, Dios, por no habernos dedicado completamente a ti, por no buscar tu gloria. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque siendo la luz del mundo, hemos perdido brillo y hemos dejado de alumbrar y a veces no queremos alumbrar. Perdónanos, Dios. Perdónanos como congregación. Cuando allá en antaño nos visitaste, perdónanos, Dios. Y quizás por ignorancia no valoramos, no cuidamos tu presencia. Pero Señor, hoy la anhelamos. ¿Cuánto anhelamos tu presencia, Dios? Que tú nos visites nuevamente, Señor. Levanta, oh Dios, en esta congregación hombres y mujeres que anhelen esa visitación tuya nuevamente. Para que no sigamos solo en palabras y en palabras. Que veamos tu mano de poder obrar en nosotros, en medio de nosotros. Que los enfermos sean sanados. Que los esclavos sean liberados. Que aún en nuestros hogares haya vida. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Límpianos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial. Límpianos, Dios. Límpianos. 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 Queremos caminar contigo. Límpianos. Danos entendimiento. Danos comprensión de tu verdad. Y danos anhelo de tu manifestación en nosotros y en medio de nosotros. Y que seamos un verdadero pueblo tuyo y que te representamos dignamente. Allí donde todavía pensamos como hombres naturales, circuncida nuestra mente, circuncida nuestro corazón. Allí donde nuestros ojos se deleitan al contemplar las cosas de este mundo, y no solo contemplar, sino anhelar las cosas de este mundo. Y en ese correr tras las cosas de este mundo, te damos la espalda a ti. Circuncida nuestros ojos. Circuncida nuestro ser. Quema, Espíritu Santo, de esta realidad espiritual, todo lo natural en nosotros. Y llévanos a ese nivel de hombres nuevos, mujeres nuevas. Hombres y mujeres que han sido vivificados en su espíritu
Y no solo han sido vivificados en su espíritu, sino que están en esa unión contigo en el espíritu. Gracias, Dios. Gracias.